construcción del género masculino, de la fortaleza siempre, nunca flaquear, ser el responsable del mantenimiento económico del hogar, una serie de cuestiones tradicionales. Digo, eso se está rompiendo, pero a mí me preocupa la masculinización genérica de las mujeres y que digamos, en este mundo competitivo no se base la participación de las mujeres y nuestra cuota de poder no se base en un poder para cambiar hacia la justicia social y hacia la igualdad, sino para el mantenimiento del statu quo. Entonces, claro, estamos hablando, si hablamos en ese concepto, en ese término, los valores que valen son los valores masculinos: competitividad, dureza, no desfallecer, nunca tener clemencia. Y bueno, nosotros hemos tenido precedentes en la historia de mujeres que han asumido perfectamente ese papel. Uno de ellos, por ejemplo, emblemático, es Margaret Thatcher, que llega a ser primera ministra. Evidentemente llegó a serlo porque hubo muchas mujeres que primero lucharon por tener derecho al voto y luego porque ella pudiera ser primera ministra. Ella se mostraba públicamente como antifeminista y prometió y cumplió que jamás nombraría a una mujer ministra. Nunca tuvo una mujer ministra. Y ella era conocida como la dama de hierro porque en algún momento, incluso en la guerra de las Malvinas, demostró que no era igual de dura, que podía ser igual de dura que el modelo masculino, igual de fuerte, también lo demostró con los mineros galeses, igual de insensible, igual. Entonces, la idea que nosotros tenemos no es construir un mundo donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, convivamos en igualdad, pero basados en principios de justicia, libertad y solidaridad. No en el principio de que el más fuerte sea el que pise al... No queremos, ni queremos convertirnos en, entre comillas, hombrecitos, ni tampoco queremos un mundo donde las mujeres se coloquen machacando a los hombres. Lo que queremos es construir un mundo, ya digo, en paz, justicia, donde los valores de la libertad y la igualdad y la solidaridad primen sobre otros valores. Y para eso es muy importante que haya mujeres con estos planteamientos en el ámbito de la comunicación, aunque yo realmente creo que tenemos que buscarnos espacios, grietas en el sistema, porque el poder del que he hablado antes es absolutamente oligopólico, donde realmente no tenemos mucho capacidad de movernos. Entonces tenemos que buscar alternativas, sistemas de comunicación, medios de comunicación, donde se propicie la participación de toda la ciudadanía, donde se propicie los espacios de diálogo, la participación para la construcción de una democracia profunda basada en esos principios, basada en la participación y no en la segregación y la discriminación de grandes colectivos de personas. Bueno, hasta aquí mi rollo. Espero no haberos aburrido y ahora nos gustaría escuchar no solo vuestras preguntas, sino vuestras opiniones, comentarios, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, jóvenes y señoritas, ya escucharon aquí a las dos expositoras que este es el momento oportuno para que ustedes, si tienen alguna duda, algún comentario, pues lo expresemos, que lo hagan de viva voz, por favor, porque debemos de aprovechar la experiencia y la colaboración que tenemos de estas dos expertas en comunicación. Así es que quiero ver las manos ahí, las señoritas. Aquí un caballero, cuéntenos. Una cultura formal hacia la integración de la mujer en sociedad, pero en un ámbito más real, cotidianamente hablando en la mera sociedad, ¿qué nos podrían hablar sobre eso? ¿Se ha dado esa integración? A ver, evidentemente la situación de la mujer en España, como decía bien Ana al inicio, desde
en muy poco tiempo, sobre todo a partir de la finalización de la dictadura, sí que hemos evolucionado, además muy rápidamente. La mujer pues se ha incorporado masivamente al mercado de trabajo y en otros ámbitos a la universidad. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestras carreras de comunicación es eminentemente femenina, porque la mayoría son alumnas y es más, quizás por eso que hablábamos antes, que han hablado un poco de que tenemos que demostrar 2 veces lo que somos capaces, pues quizás por eso tienen mejores expedientes que nuestros alumnos varones, es decir, que sí que hemos avanzado muchísimo en muy poco espacio de tiempo. Pero obviamente queda mucho por hacer. Es decir, todo eso, en lo que hablaba Ana también antes, el tema de las construcciones de género, todavía sigue de alguna manera latente, persistiendo el hecho de que la mujer, aunque se ha incorporado a la esfera pública, la esfera privada le sigue correspondiendo. Es decir, tiene un pie, o medio un pie dentro de la esfera pública, en un trabajo, en una participación, pero las tareas, podríamos decir, las domésticas, etcétera, en la mayoría de las ocasiones siguen estando o recayendo sobre la mujer. De hecho, se utiliza un término muchas veces cuando nuestros compañeros, por ejemplo, hablan sobre esos temas y que se les escapa la perversión un poco siempre del lenguaje, ¿no? Que deja mucho detrás de lo que es la realidad, que dicen, no, yo ayudo en casa. ¿Qué es ayudar en casa? Significa que es una tarea que lo está haciendo de alguna manera no le corresponde a él, pero que realmente, como es buena persona, cree en la igualdad, etcétera, se toma la molestia de él. Y no es ese sentido, es decir, se supone que la esfera privada también le corresponde o debería corresponderle al hombre, al varón. Por lo tanto, esas construcciones todavía siguen estando, pero sí que evidentemente se está evolucionando y se está cambiando al respecto. Y de hecho ahí, y es donde quizás vosotros que sois alumnos de comunicación, debemos incidir. Es decir, no solo, como decía Ana, decía que ella se dedica, ¿no?, al tema de ver desde la perspectiva cómo está la mujer en el contexto de los medios, etcétera, y análisis de esta perspectiva. También es importante la perspectiva de cómo los medios, que ya decía antes, cómo los medios representan esta imagen y cómo siguen, a lo mejor de alguna manera, construyendo o haciendo que perduren estos estereotipos. Porque, por decir os es algo que también lo comentamos muchas veces, ¿no? El tema de vosotros, vosotras, se queda un poco como, parece que con eso ya he cumplido en lo que se refiere a tratar una información con carácter de equidad, es decir, atendiendo a lo femenino, etcétera, etcétera. Pero luego, por ejemplo, en lo que es la construcción del propio discurso, la representación, es decir, lo que hace la mujer dentro de ese discurso sigue haciendo que pervivan estos roles de género, estos roles, y por lo tanto se siguen perpetuando, y es mucho más sutil porque no nos damos cuenta, no somos capaces de analizar. Por ejemplo, llama la atención si acudimos a una fuente, ¿por qué siempre las fuentes que utilizan, o la mayoría de las ocasiones que utilizan los periodistas para avalar aquella información que están dando, es una fuente masculina en la mayoría de las ocasiones? ¿No existen expertas en el tema igual de capacitadas para ello? Bien, pues esas son esas pequeñas cosas que son mucho más sutiles y en las que no nos damos cuenta, pero siguen haciendo que pervivan todas estas construcciones. Sí, señorita. Doctora Isma, una pregunta. A mí me interesó cuando se refirió a la malla curricular. ¿Usted cree que realmente hay una ausencia de la mujer a la hora de crearla, o esto es parcial? Pues perdón. Es parcial, que sí hay un poquito, o sea, no hay o sí hay un poquito de... A la hora de las comisiones que elaboran, bien, yo no sé cómo está el caso acá en concreto. En concreto, tampoco te puedo hablar de la generalidad en la Universidad Española, porque te cuento, allí el funcionamiento es cada universidad, o por lo menos en el caso de nuestra universidad, cada universidad ha decidido la manera en la que estaban compuestas estas comisiones. En mi ámbito mucho más cercano, como vicedecana de ordenación académica específicamente, yo obviamente soy mujer,